Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos un gran invitado, nos vestimos de manteles largos. Nos acompaña el filósofo Pierre Dardot, un autor muy importante en los últimos 20 años. Y pues vamos a platicar propiamente sobre su obra y lo que ha desarrollado. Buenos días, doctor Dardot. Buenos días. Pues bueno, yo quisiera empezar propiamente con una pregunta que a lo mejor puede sonar injusta. En el 2015 usted escribió Común. A 7 años de distancia, ¿cree que la propuesta sigue funcionando? Oui, tout à fait. Je pense qu'elle continue à fonctionner. Sí, creo que sí continúa funcionando. Simplement, elle doit être ajustée. Elle doit être réélaborée en fonction des conditions nouvelles. Pero tiene que ser reajustada y reelaborada en función de las nuevas condiciones. Mais dans l'idée du commun, pero en la idea de lo común, telle que nous l'avons en effet énoncée en 2014-2015, tal como la enunciamos efectivamente en 2014-2015, il y a quelque chose qui nous paraît fondamental. Hay algo que nos parece fundamental. C'est justement le commun comme principe politique. Es justamente lo común como principio político. Ce principe politique, ce n'est pas un principe métaphysique. Y este principio político no es un principio metafísico, Mais c'est un principe transversal, sino un principio transversal. C'est-à-dire qu'il traverse les différentes sphères de la société. Es decir, que atraviesa las distintas esferas de la sociedad. L'économique, le culturel. Lo económico, lo cultural, etc. Et je crois que la notion d'un principe du commun comme principe transversal continue toujours de valoir. Y creo que esta noción del principio de lo común como noción transversal sigue, por supuesto, siendo válida. Bon, c'est pas un principe unitaire qui imposerait une seule réponse. Ahora, no es un principio unitario que impondría una sola respuesta. Mais je fais la distinction entre principe unitaire et principe transversal. Hay que hacer la diferencia entre principio unitario y principio transversal. Donc, à chaque fois, le principe transversal demande à être mis en œuvre de Cada façon vez, différenciée. El principio transversal requiere implementarse de manera distinta. Le principe, si on simplifie, c'est le principe de l'autogouvernement populaire. Vamos a simplificarlo. Es el principio del autogobierno popular. Donc le principe de la démocratie poussé jusqu'au bout. Es decir, el principio de la democracia llevada hasta sus últimas consecuencias. Ce principe-là continue pour moi d'être aujourd'hui parfaitement valide. Ese principio, para mí, hasta el día de hoy sigue siendo perfectamente válido. Mais les conditions ont changé. Pero las condiciones han cambiado. Par rapport à 2015. Con respecto a 2015. En particulier, on a une réaffirmation parfois très brutale aujourd'hui de la souveraineté de l'État. En lo particular, por ejemplo, tenemos hoy una reafirmación a veces muy brutal de la soberanía del Estado. Et cette réaffirmation brutale oblige à repréciser la façon dont le principe du commun doit être mis en œuvre. Y esta reafirmación nos obliga a volver a pensar la manera en que se implementa la soberanía del Estado. Bon, par exemple, en France, avec les Gilets jaunes, ça a pris une forme particulière. Au Chili, avec les cabildos, ça a pris une autre forme. La souveraineté populaire. La souveraineté populaire. Perdón, la manera en que se instituye la soberanía popular. Ajá, popular. Donc autogouvernement populaire par opposition à souveraineté de l'État. Vamos a oponer autogobierno popular y soberanía del Estado. Entonces esto cobra distintas formas. Por ejemplo, en Chile tenemos todas estas asambleas populares, las asambleas de cabildos, o en Francia tenemos el movimiento de los chalecos amarillos. Et dans d'autres pays, ça prend d'autres formes. Y en otros países la soberanía popular toma otras formas. Dans les peuples autochtones ou originaires en Amérique latine. Por ejemplo, muchos pueblos indígenas en América Latina par exemple, también. Les Mapuches. Por ejemplo, los mapuches. Ou les gens du Chiapas, par exemple, c'est des formes d'autogouvernement qui sont assez particulières. O en Chiapas, los indígenas en Chiapas tienen formas de gobierno que son bastante particulares. Il y a des conseils de gouvernement qui sont des conseils des anciens. Hay consejos de gobierno que son consejos de ancianos. Ça n'aurait pas de sens d'appliquer ou de transposer cette forme d'autogouvernement à la France ou à d'autres pays. Y no tendría sentido tratar de
de adoptar estas formas de autogobierno en Francia o en algún otro país. Et pas non plus dans l'autre sens. Pero el hecho de que no podamos pasar de esta forma a otra implica que tampoco va en el otro sentido. Ça serait une transposition artificielle. Porque imponer cierta forma es una transposición artificial. Mais je pense que le principe de l'autogouvernement populaire Pero me parece que el principio del autogobierno popular implique une remise en cause de implica la dualité fondamentale du droit. un cuestionamiento de la dualidad fundamental del derecho. Alors, comme c'est pour les étudiants en droit, Como por ejemplo para los estudiantes de derecho, je pense qu'il y a un vrai problème avec la façon dont le droit occidental s'est construit depuis le XVIe siècle. me parece que hay un verdadero problema en la manera en la que el derecho occidental se ha construido desde el siglo XVI. Si, je parle pas du droit romain, No estoy hablando del derecho parce que romano souvent aquí, les gens font des porque a veces la court-circuits, gente se confunde. Si. Mais je crois que c'est très important à comprendre parce que Pero me parece que es muy importante entender esto. au XVIe siècle, Porque avec deux juristes de langue allemande, qui en el siglo XVI había dos juristas de lengua alemana voilà, Appel et Lagousse, que se llamaban Appel y Lagousse. ils ont érigé la dualité du droit public et du droit privé en division suprême du droit. Quienes erigieron la dualidad del derecho público y el derecho privado como la dualidad máxima, la dualidad suprema del derecho. Or, aujourd'hui, Pero hoy, cette division suprême constitue un obstacle. esta división suprema está constituyendo un obstáculo. Et le commun constitue justement une manière de remettre en cause cette dualité. Y lo común constituye justamente una manera de poner en tela de juicio esta dualidad. Pour une raison simple, c'est que Y esto por una razón sencilla. si on pousse les choses jusqu'au bout, Y es que si llevamos las cosas hasta el final, le droit public, c'est le droit étatique, el derecho público es el derecho estatal. et le droit public étatique apparaît comme étant la seule incarnation de l'intérêt général. Y el derecho público estatal parece como la única encarnación del interés general. Donc tout collectif de citoyens Entonces, cualquier colectivo de ciudadanos qui ne dépend pas directement du public étatique que no dependa únicamente de lo público estatal, est renvoyé du côté du droit privé. se va a ser inmediatamente colocado en el ámbito de lo privado. C'est une difficulté terrible partout. Y esta es una dificultad En terrible Italie, por doquier. en France, En Italia, dans les en pays Francia, d'Amérique latine, parce que en los países de América parce que Latina, cette dualité a été exportée, porque esta dualidad, por supuesto, fue exportada. exportée par la force des armes. Y exportada no de manera muy pacífica, sino con las armas. C'est un produit d'exportation. Es un producto de c'est la- exportación, ce qu'on appelle la vente forcée. es lo que se llama la venta forzada. Sí. Voilà. Hay un jurista muy importante jurista latinoamericano que es que es, latinoamericano. me imagino que lo has leído, que es Roberto Gargarella. ¿No? Y él, una de las cosas que plantea y que creo que va muy ligado a lo que intentas hablar de común es que la Constitución es un diálogo entre iguales. Es decir, no habría una diferencia entre lo público y lo privado, sino un diálogo continuo entre todos los que conformamos y los que habitamos dentro del Estado. Por ahí iría la lógica de lo común. L'État. Et ce serait par là qu'on pourrait penser la logique du commun? Alors, dialogue Bueno. entre les citoyens, oui, tout à fait. Diálogo entre ciudadanos, sí, Sí. por supuesto. Par-delà la dualité ou la barrière entre le public et le privé. Por encima de la dualidad y de la barrera público-privado. Mais c'est intéressant parce que le processus constituant au Chili, Pero aquí hay algo muy interesante, por ejemplo, en el proceso constituyente que se da actualmente en c'est Chile. précisément l'instauration d'un dialogue, Y es justamente la instauración de un diálogo. parce que la délibération collective dans Porque la la Constituante deliberación colectiva en las asambleas constituyentes remet en cause toutes les divisions classiques. va a cuestionar todas las divisiones clásicas. Bon, par exemple, je prends cet exemple-là. Por ejemplo, es un ejemplo. J'ai suivi les délibérations de la Constituante sur la question des biens communs naturels. Yo he estado siguiendo las deliberaciones de la constituyente con respecto, ¿para rapport à quoi? Aux biens communs naturels. Con respecto a los bienes comunes naturales.
Et il y a un article, l'article 12 du hay un projet de artículo, constitution, el artículo 12 del proyecto de constitución, qui a été voté le 18 avril que fue dernier, votado el 18 de abril pasado, qui porte sur les biens communs naturels, que tiene que ver con los bienes comunes naturales en particulier sur l'air et sur l'eau. y en particular el aire y el agua. Et l'agua au Chili, c'est une question absolument Y el décisive. agua en Chile es una cuestión absolutamente C'était decisiva. complètement privatisé. Antes estaba completamente privatizado. Et là, la constituante a voté Y ahora- que l'eau faisait partie, était dans toutes ses formes, tous ses états, La asamblea, la constituyente, votó que el agua en todas sus formas était un bien inaliénable, un bien commun es inaliénable, un bien inappropriable. inajenable. No, nadie se puede apropiar de la Inappropriable, y compris par l'État. inapropiable incluso por el Estado. Donc on voit la remise en cause de la partition entre le droit public et le droit privé. Ahí vemos muy bien cómo ya de pronto se cuestiona esta división de lo público y de lo privado. Et là, on voit que les communs Y aquí vemos que lo común apparaît comme un public non étatique. aparece como algo que es público pero no estatal. Non estatal, exactement, c'est tout à fait. En ese sentido, Dans ce sens, uno de los libros previos a Común fue uno sobre racionalidad. Y yo les diría, a lo mejor la pregunta también es injusta que voy a hacer, pero no es que usted, como Laval, están pensando en que todos somos ilustrados, porque hay personas que solamente son hedonistas, solo disfrutan, solo gozan, y a lo mejor no se meten en ese tipo de debates. Es decir, el orden social es complejo y no necesariamente todos están en la racionalidad de algo común, sino en la racionalidad del disfrute aquí, hoy y ahora, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo ven ustedes este problema de la racionalidad? Alors c'est vrai que le terme de rationalité est un terme un peu complexe. Es cierto que este término de la racionalidad es un término un poco complejo. Parce qu'on a l'impression que c'est une instance supérieure Porque tenemos la impresión de que es una instancia superior, qui vient exercer une domination sur les individus. que viene a ejercer un dominio, un control sobre los individuos. Alors que dans notre idée, Pero en nuestra idea, la rationalité, c'est quelque chose qui traverse les individus. la racionalidad es algo que atraviesa a los individuos. C'est quelque chose qui est profondément intériorisé par les individus. Es algo que ha sido profundamente interiorizado por los C'est la raison individuos. pour laquelle c'est très difficile de combattre le néolibéralisme comme si c'était quelque chose d'extérieur. Es por eso que es tan difícil combatir el neoliberalismo como si fuera algo exterior. J'ai dit tout à l'heure à un autre journaliste que Le decía hace rato a otro periodista, j'étais un peu réticent à l'égard des formules de Obrador sur l'opposition entre la souveraineté du pays et le néolibéralisme, comme si le néolibéralisme venait de l'étranger. que le decía que yo no estoy de acuerdo con López Obrador cuando opone la soberanía nacional y el neoliberalismo, como si el neoliberalismo fuera algo que viniera del exterior, de fuera de México. La rationalité néolibérale, ça vient aussi de l'intérieur des individus, ça traverse Pero les la individus. racionalidad neoliberal es algo que viene también del interior de los Ça individuos, concerne atraviesa el individuo l'intimité. y tiene que ver con la intimidad. Donc c'est très difficile. Y entonces esto es algo muy difícil. Mais il peut y avoir Pero puede haber un appétit de jouissance un apetito de goce qui n'est pas enrôlable immédiatement dans Qui la n'est pas rationalité, on ne peut pas enrôler, on ne peut pas mettre au service de la rationalité néolibérale. que no se puede enrolar inmediatamente al servicio del neoliberalismo. Donc l'appétit de jouissance est lui-même quelque chose de très complexe parce que traversé par des formes contradictoires. El apetito de goce es algo muy complejo porque es algo atravesado por Traversé par des formes contradictoires. formas muy contradictorias. Sí. Parce que l'appétit de jouissance, par exemple, Porque el apetito de goce, bueno, por ejemplo, si on prend la sexualité, tomemos la sexualidad. on a de manière très Tenemos manifeste de aujourd'hui manera quelque chose muy clara en la actualidad qui se trouve traversé par la rationalité néolibérale. algo que se ve atravesado por la racionalidad neoliberal. Ça ne veut pas dire que la recherche de la jouissance dans la sexualité est néolibérale. Esto no quiere decir que la búsqueda de goce en la sexualidad sea neoliberal. C'est stupide. Ça serait Eso stupide. decir eso sería estúpido. Mais en revanche, Pero en cambio,
la compétitivité competitividad dans le domaine de la sexualité, en el ámbito de la sexualidad, le fait d'afficher des performances, el hecho de mostrar ciertas capacidades, sí, ça c'est parfaitement néolibéral. Ça, c'est parfaitement la rationalité de querer néolibérale. demostrar que uno tiene muchas capacidades, etc. Eso sí es Le perfectamente culte de la neoliberal. performance dans la sexualité, c'est néolibéral. El culto al desempeño dans la sexualité, el culto al desempeño en la sexualidad, eso sí que es algo neoliberal. Mais ça ne se confond pas avec la petite jouissance. Pero no es lo mismo que el apetito de goce. Bon, ça dépend dans quel sens on prend le terme de jouissance. Entonces todo tiene también que ver con cómo consideramos este término de goce. Parce que Lacan prend Porque le terme de Lacan jouissance toma dans un el sens término très de goce spécial. en un sentido muy específico. Et c'est pas la satisfaction Y no es la d'un désir. satisfacción de un deseo, parce que ça c'est le sens tout à fait normal que es el et assez sentido répandu. habitual. Mais jouissance dans le sens de Lacan, ça veut dire Goce. l'illimitation. En el sentido de Lacan, tiene que ver con la ilimitación, Voilà. Et ça peut parfaitement se con lo que greffer no avec, tiene límite. s'articuler avec le néolibéralisme. Y eso sí, por supuesto, que podría articularse con el neoliberalismo. Parce que dans la rationalité néolibérale, il y a cette logique de l'illimitation, toujours plus. Porque en la lógica neoliberal está esta lógica de la falta de límite, Sí. de siempre más, siempre Sí, más. siempre más, y compris dans les rendements. Incluso, siempre más, incluso en el desempeño, C'est dans les rendements sexuels. incluso en el desempeño sexual. Voilà. Donc il y a une différence à faire. Entonces ahí hay que hacer una diferencia. Oui. El problema de lo común hoy creo que tiene muchas amenazas para poderse lograr. La pandemia creo que fue un ejemplo, la migración, los problemas de migración en Europa, los problemas de exclusión, de pobreza, inclusive un tema que no he observado que ustedes desarrollen ampliamente en sus trabajos, que es el del populismo. No, seguro que la lectura que le da es un populismo de izquierda, pero visto por ejemplo de la amenaza de un populismo de derecha que también está surgiendo, ¿cómo podríamos entender todos estos fenómenos en miras a lograr lo común? ¿Cómo es que l'on pourrait penser tous ces phénomènes si l'on essaye de construire le commun? Alors, il y a un populisme, en effet, il y a un Bueno, populisme hay un autoritaire, populismo, efectivamente hay un populismo autoritario, aussi bien de droite que de gauche. tanto de izquierda como de derecha. C'est précisément le défi que doit relever Ese es la politique du commun. precisamente el desafío que enfrenta la política de lo común. Par exemple, on voit en Europe Por ejemplo, en Europa des courants vemos populistes autoritaires, corrientes populistas autoritarias, aussi bien de droite ou d'extrême droite, tanto de derecha como de extrema derecha, que de gauche. como de izquierda. Voilà. Et en Amérique latine, le même phénomène peut s'observer. En América Latina podemos observar el mismo fenómeno. Et il faut réfléchir à la manière dont cette forme de néolibéralisme Tenemos que reflexionar en la manera en que esta forma de neoliberalismo se ha constituido. Bon, il y a eu une crise en 2008, Hubo una crisis en 2008 et puis en 2016, y luego en il y a eu 2016 le Brexit. Estuvo el Brexit. En 2017, En Trump. 2017 Trump. Y que puede que vuelva. Il reviendra. y que puede que vuelva. Et donc c'est pas fini. Y, o sea que esto no se ha acabado. Bon, donc il y a des formes multiples. Entonces hay formas Et il y a des múltiples. gens qui, aussi bien à gauche qu'à droite, essaient Y hay d'utiliser, personas que, tanto en la derecha como en la izquierda, d'instrumentaliser tratan de usar o instrumentalizar le mécontentement des couches populaires el descontento de las capas populares, à l'égard des responsables néolibéraux de la première phase du néolibéralisme. el descontento de las clases populares con respecto a esta clase dirigente de la primera fase del neoliberalismo, C'est-à-dire l'oligarchie Es decir, traditionnelle. Bon. la oligarquía tradicional. Bon. Et certains néolibéraux Y ciertos neoliberales sont assez fins son bastante inteligentes, pour se saisir justement de ce mécontentement bastante astutos para aprovecharse de este descontento et pour l'instrumentaliser politiquement e instrumentarlo políticamente. en disant il faut renverser la table. Diciendo, no, tenemos que darle vuelta a la mesa. Si, il faut, et je connaissais pas cette expression. Moi non plus. Donc renverser la table, on dit souvent ça en France.
pour les populistes qui disent justement il faut en finir avec l'oligarchie, il faut en finir avec les partis traditionnels. Esto en francés de darle vuelta a la mesa es como, ya, hay que acabar con esta oligarquía, con todo este sistema. Alors, c'est le langage des dirigeants du Brexit. Este es el lenguaje de los dirigentes de Brexit en Inglaterra. Mais il ne faut pas oublier que c'était le langage de Macron en 2017. Pero no hay que olvidar que también fue el lenguaje de Macron en 2017. Más que darle la vuelta a la mesa, es como, hay que tirar todo, hay que arrasar con todo, ¿no? Pero esto también puede implicar arrasar con derechos, como lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con los derechos del aborto, ¿no? No sí, un derecho ya consagrado como poder abortar. Par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, un droit consacré comme le droit à l'avortement. Tout à fait. Mais ça, c'est très exact. Ça, c'est exactement ce que nous expliquons. Es exactamente lo que trato de explicar. C'est-à-dire qu'il y a Trump, c'est pas du tout une rupture avec le néolibéralisme. Trump no es para nada una ruptura con el neoliberalismo. C'est une forme de néolibéralisme qui est lié au Parti conservateur. Sino que es una forma del neoliberalismo vinculada con el Partido Conservador. Mais il a fallu qu'il arrive à contrôler le Parti conservateur. Pero fue necesario que él lograra controlar el Partido Conservador. Et aujourd'hui, sa force vient du fait qu'il continue de contrôler le Parti conservateur. Su fuerza viene del hecho de que él sigue controlando el Partido Conservador. Et donc, il s'appuie, c'est lui qui a nommé les juges conservateurs. Entonces, claro, él fue el que nombró a estos jueces conservadores. Et du coup, là, il y a un conflit, en effet, sur le terrain du droit. Y entonces ahí de pronto hay un conflicto, efectivamente, en el ámbito del derecho. Et qui invite à repenser tout le schéma de l'État américain. A volver a pensar todo el esquema del Estado les États-Unis d'Amérique, en Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Et ça me semble quelque chose de très important parce que c'est Eso me parece algo muy importante. Un nouveau défi. Porque es un nuevo desafío. Si on prend le néolibéralisme tel qu'il existait avant 2008. Si pensamos en el neoliberalismo tal como existía antes de 2018 ou avant 2008 ou avant 2016. Antes de 2008 o antes de no 2018, antes de 2008 o de 2016. Sí, c'est un défi nouveau. Ahora estamos ante un desafío nuevo. Parce que du côté, si on regarde les démocrates, porque si vemos lo que sucede entre los demócratas, les démocrates aux États-Unis, los demócratas entre comillas de Estados Unidos, ils refusaient d'aborder le problème. Ellos se negaban a abordar ese problema. Parce que non, c'est voté depuis 1973, il y a eu... No, esto ya se votó desde 1973. C'est fini, la cause est entendue. Ya se acabó, ya eso ya se resolvió. Y aquí de pronto, ¡pum!, vemos que todo resurgit. Que todo resurge y explota de nuevo. Et là, ça oblige à repenser les bases du droit. Y entonces aquí, vea cómo esto obliga a volver a pensar las bases del derecho. Est-ce que le droit à la vie constitue une base du droit aux États-Unis? ¿El derecho a la vida constituye una base del derecho en Estados Unidos? Ou bien le droit de la femme à contrôler son propre corps? O el derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo. Voilà, est-ce que conflit de droit justement. Hay un conflicto de derecho, justamente. Alors, c'est pas bien ce qui se passe aux États-Unis avec Yo creo que lo que está sucediendo en Estados Unidos, la Cour suprême, en la Corte Suprema, mais ça a le mérite, no es algo muy bueno. Ça a le mérite de faire apparaître en toute clarté le conflit entre les droits. El mérito de hacer que aparezca muy claramente, de visibilizar el conflicto entre los dos tipos de derecho. Et le commun est un principe qui doit être incarné et mis en œuvre sur le terrain du droit. Y lo común es un principio que debe ser encarnado en el ámbito del derecho. Le droit est un terrain de lutte. Le droit n'est pas une forme pacifiée qui est indépendante des conflits dans la société. O sea que el derecho es un espacio de lucha. No es un espacio de principios apacibles que imponen orden en la sociedad. Cuando leo su libro, las obras que ha sacado, como un Dominar, una de las cosas que a mí me parecen, o con quien lo pongo a dialogar a usted, es con Emmanuel de Segués. Emmanuel de Segués, por ahí de finales de 1700, escribió que es el tercer estado, ¿no? Y hay algunas cosas que yo siento que tienen mucho que ver
con esta idea del tercer estado. O sea, lo común puede ser este tercer estado que está luchando, ¿no?, por tratar de ser reconocido cuando hay fuerzas que no lo permiten ser reconocido. A la distancia o en términos de esta consideración, ¿cree que hoy sí podríamos pensar que sí se puede lograr este diálogo que Sieyès decía, pues no es imposible? Nosotros somos los únicos que obedecemos la ley. Que Sieyès pensait possible, est-ce que nous sommes les seuls à obéir la loi? La situation dans laquelle Sieyès a pensé le tiers-état, situación en la cual Sieyès pensó en el tercer estado, est une situation qui était tout à fait singulière. Era una situación bastante singular. C'est un théoricien en effet du tiers-état. Oui, parce que là. Es un teórico del tercer estado. Mais c'est en même temps un théoricien du pouvoir constituant. Pero también es un teórico del poder constituyente. Et il y a une articulation entre l'idée qu'il se fait du tiers-état et l'idée qu'il se fait du pouvoir constituant. Il y a quoi? Pardon. Une articulation. Y hay una articulación entre la idea que él tiene del tercer estado y la idea que él tiene del poder constituyente. Parce que quand il pense la nation comme un Porque pouvoir, cuando él piensa la nación como un poder, un pouvoir de créer du droit à partir de rien, el poder de crear un derecho a partir de la nada, à partir de l'état de nature, a c'est comme ça qu'il partir raisonne, del estado de la naturaleza, como él razona, ça montre la situation dans laquelle justement il est amené à élaborer ces notions. Eso muestra la manera en que él llegó a elaborar esas nociones. Alors, je pense que c'est difficile de faire le parallèle jusqu'au bout. Que es difícil llevar este paralelismo hasta sus últimas consecuencias. Alors, c'est difficile de dire que le commun, par exemple, a pris la place du tiers-état. Es difícil decir que lo común tomó el lugar del tercer estado, por ejemplo. Je ne sais pas s'il faut parler d'un quatrième état. No sé si habría que hablar de un cuarto estado. Mais en tout cas, c'est assez différent de la classification de Sieyès. Pero en todo caso es algo bastante distinto de la clasificación de Sieyès. Parce que la classification de Sieyès obéissait à la logique qui était celle des ordres de l'Ancien Régime. Porque la clasificación de Sieyès era una lógica que obedecía al orden del antiguo régimen. Alors les ordres, c'était en effet... A las órdenes del antiguo régimen. Au pluriel, oui, c'est ça, c'est las órdenes en plural, efectivamente. La noblesse, le clergé, es decir, el orden de la nobleza, el orden de la iglesia y el tercer estado. C'est ça. Mais la grande idée de Sieyès, c'est que Pero le la tiers-état gran idea de Sieyès es que el tercer estado n'est pas un état, no es un estado, mais il est tout. Sino que es un todo. Alors, sino que es todo. Y nada. Y nada. Exactement. Et c'est la même logique. Y es la misma lógica qu'on voit apparaître chez le que jeune vemos Marx. Aparecer en el joven Marx. Dans la mesure où il y a cette idée que le prolétariat est en la tout pour medida rien. en que está esta idea de que el proletariado es o todo o nada. C'est-à-dire qu'il reprend l'idée de Sieyès, Es mais il decir, que él l'applique au prolétariat. retoma la idea de Sieyès, pero la aplica al proletariado. C'est pour ça que je parle de quatrième état. Bon. Por eso hablo del cuarto estado. Et je pense qu'on ne peut plus raisonner de cette manière-là. Pero pienso que ya no podemos razonar de esa manera. Parce qu'on est dans une situation qui est très différente de la société des ordres de l'Ancien Régime. Porque estamos hablando de una situación que es una situación muy diferente de la situación de los órdenes del antiguo régimen. Mais on est dans une situation qui est un peu différente de celle des Pero premières formes du estamos capitalisme en una situación que es muy diferente de las primeras formas del capitalismo. de 1850, 1860. De 1850, 1860, etc. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui identifier dans la société un sujet. El problema es que hoy ya no podemos identificar en la sociedad un sujeto collectif de l'émancipation. Un sujeto colectivo de la C'est plus emancipación. possible. Ya no es posible. Donc il faut une comment dirais-je, une lo que subjectivation necesitamos es, collective. ¿cómo decirle? Una subjetivación colectiva. C'est-à-dire la construction d'un sujet collectif à partir des pratiques du commun. Es decir, la construcción de un sujeto colectivo a partir de la construcción des pratiques du commun. De las prácticas de lo común. ¿Y los chalecos amarillos no lo piensan como un sujeto colectivo? Es que c'est un sujet collectif. C'est un sujet collectif, sí, mais c'est un sujet qui s'est constitué dans l'action. Pero es un sujeto que se construyó en la acción. Eso es muy importante. C'est pas un sujet social qui no es un sujeto social au soulèvement.
que preexistía al levantamiento. Ce sont des gens d'horizons très divers. Son personas de horizontes muy diversos. Très divers. Muy diversos. Des petits entrepreneurs, son des pequeños chômeurs, empresarios, des employés. con desempleados, con empleados. Et qui, dans l'action, se sont découverts quelque chose de commun. En la acción descubrieron que tenían Et c'est algo en ça qui común. me paraît extraordinaire. Y eso es lo que me parece extraordinario. La même chose au Chili. Y lo mismo en Chile. Dans l'action. Es en la acción. C'est à partir de 2019, l'explosion, A le réveil d'octobre. de 2019 es donde se produce la explosión de octubre. Si, et c'est là qu'avec les mouvements sociaux, s'est construit un nouveau sujet collectif. Y ahí es donde... ¿C'était octubre quel año? Octobre 2019. En octubre de 2019. C'est- Je ne sais pas si vous avez dit le 19 octubre, ça m'a distrait. Bueno, eso es lo que sucedió en octubre en octubre de 2019. Et c'est un sujet collectif qui a affirmé sa force Es un sujeto colectivo que afirmó su fuerza pendant au moins 1 an et demi. durante por lo menos un año y medio. Les manifestations ont continué, Las manifestaciones continuaron, les cabildos ont continué los cabildos continuaron pendant la pandémie, durante la pandemia, pour répondre à la question sur para la pandémie. responder a su pregunta sobre la pandemia, ¿no? Okay. Alors que Mientras que le confinement el était confinamiento beaucoup plus strict era que par mucho exemple más dans un pays comme la estricto que, France. por ejemplo, en un país como Francia. Et c'était terrible, le Era confinement au terrible. Chili. El confinamiento en Chile era terrible. Il n'y avait même pas d'aide sociale Ni siquiera había ayudas sociales organisée par l'État. organizadas por el Estado. Donc les pauvres ils étaient interdits de sortir de chez eux et en même temps ils A n'avaient los pas, pobres se les prohibía que salieran de su casa y al n'avaient- mismo tiempo ils n'avaient pas d'argent pour aller chercher de la nourriture. no había manera en que ellos tuvieran dinero para ir a comprar su comida. Et malgré ces conditions, Y a ça s'est pesar- maintenu, ça s'est développé, De estas condiciones, ce qui a imposé au gouvernement de Piñera aquello d'organiser se le vote. mantuvo y se desarrolló, lo cual obligó al gobierno de Piñera Le a vote sur la organizar nouvelle constitution. el voto sobre la nueva constitución. C'est extraordinaire. Eso fue extraordinario. Ça, c'est la subjectivation collective. Eso fue la subjetivación colectiva. Otro de los referentes que usted tiene, Un autre bueno, des tiene tres référents que referentes vous avez que en trois varios de sus obras référents cita, que vous que es citez dans Antonio plusieurs de Negri, vos Michael œuvres. Hart, Vous David citez Harvey. Negri, David Harvey. ¿En qué puntos, me No. queda claro en qué coinciden, ¿no? Bon, en la je toma vois del bien espacio les público, en la coïncidences, cuestión de la prise acción l'espace común, public, la question de l'action pero en commune. qué Mais- cuestiones no acepta de ellos. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Alors, c'est très simple. Ah, bueno, aquí es muy sencillo. C'est sur la définition du Y esto principe du tiene commun. que ver con la definición del principio de lo común. Parce que, premièrement, Porque, en on primer doit lugar, reconnaître que Art et debemos Negri ont été les reconocer que premiers à parler. Que Negri, Art Art y Oui. Negri fueron los primeros a parlé du commun au que singulier. hablaron del común, de lo común en singular. Ça, c'est un point d'accord. Ese es un punto de acuerdo. Mais le deuxième point, Pero el ça c'est la segundo divergence, punto, ça y c'est le désaccord, esta es la divergencia, aquí está el desacuerdo, c'est que Negri et Art es que Negri y Art comprennent le commun comprenden lo común comme un processus de croissance spontanée. como un proceso de crecimiento espontáneo, Parce que ça vient de leur lecture marxiste, porque esto viene de sus lecturas marxistas. je dirais hyper marxiste, Yo diría dans la hipermarxistas, mesure où ils reconstituent le conflit entre force productive et en la rapport de production. medida en que reconstituyen el conflicto entre, Force productive entre fuerzas productivas et rapport de production. y relaciones de producción. Et les forces productives, Y las fuerzas productivas c'est la technologie. es la C'est tecnología, Internet, es Internet en Et donc, particular. Y entonces, Il y a une vision aquí du hay una commun visión de comme lo une común de puissance spontanée irrésistible. como una potencia espontánea irresistible. Et en face, il y a l'empire qui est Y une frente puissance a esto parasitaire. tenemos el imperio, que es una potencia parasitaria. Et ça, c'est pas possible Y aujourd'hui eso no de es maintenir cette posible. lecture. Hoy no es posible mantener esta lectura. Parce que il faut, dans Empire de Negri et Art, Porque en el imperio de Negri y Art il y avait l'image d'un estaba espace esta lisse. imagen de un espacio liso, Si, d'un monde lisse, de un mundo liso, où les frontières nationales En- tendaient à en el que s'effacer. las fronteras nacionales tendían a borrarse. Quand on relit ça aujourd'hui, Cuando leemos hoy, cuando leemos eso en la actualidad, c'est pas possible Nos de da maintenir risa. encore ça. C'est pas no es possible. posible mantener eso todavía. On est dans un monde où les rivalités entre puissances Estamos en s'exacerbent. un mundo en el que las rivalidades entre las potencias
se están exacerbando. Donc si le commun parvient Entonces, si lo común à l'emporter, logra triunfar, c'est à partir de va a l'activité, ser a partir de la actividad des collectifs. de la actividad de los L'individu. colectivos de individuos. C'est pas comme processus No spontané. es como proceso voilà. espontáneo. Ça, c'est la divergence Esa es la fondamentale. divergencia fundamental. C'est pour ça qu'on utilise la Y notion por eso d'institution. usamos la noción de institución. C'est la grande divergence. Esa es la gran divergencia. CISEC a principios de la pandemia decía que CISEC, con la au début de pandemia la pandémie, iba a cambiar el disait qu'avec la mundo y pandémie, que íbamos le a monde allait transitar a un changer mejor et lugar. que nous allions No. transiter vers un Le monde monde meilleur. d'après, le monde d'après. Ouais. El que ya- mundo de después. Sí, El íbamos mundo a cambiar. post pandemia. ¿No? ¿A dónde ve que vaya todo este universo de lo común en una condición post pandemia? Bueno, que todavía diría que hay elementos de pandemia. Cet No, univers du un commun. país que en Europa está en Après guerra. la pandémie, on No. voit que l'Europe est en guerre. ¿Por dónde cree que va el escenario para los próximos 5 años? Quel risque d'être le scénario pour les 5 prochaines années? C'est difficile, je ne me hasarderai pas dans Es des una pronostics. pregunta muy difícil, no me arriesgaría a ningún pronóstico. Mais Pero il est nécessaire de constater qu'en effet, hay que constatar que la efectivamente configuration politique du la monde a changé. configuración política del mundo ha cambiado. Voilà. Et ça, c'est un point fondamental. Ese es un punto fundamental. Ce qui veut dire que Esto quiere decir la question du commun que doit la être cuestión posée de de lo façon común pratique. se debe plantear de manera práctica. Je prends un exemple. Le voy a dar un ejemplo. Sur le Covid. Con respecto al Il a COVID. été question à partir de 2020, A mai-juin partir 2020, de mayo, junio de 2020, les dirigeants européens, los dirigentes europeos, Macron et Merkel, en particular Macron y Merkel, ont présenté les vaccins comme des biens, presentaron la vacuna c'est comme des biens publics mondiaux. como bienes públicos mundiales. Et c'est terrible, parce Y que esto es terrible, ça, on trouve là précisément l'enjeu du commun. porque encontramos aquí precisamente lo que está en juego en lo común. Parce qu'ils ont fait comme si les biens publics mondiaux et les communs, c'était la même chose. Porque hicieron como si los bienes públicos comunes y los bienes públicos mundiales fueran lo mismo. Alors, c'est vrai que c'est très voisin, ça Es semble. cierto que suena lo mismo. Bien public, bien commun. Bienes públicos, Mais bienes comunes, suena En lo réalité, mismo. c'est totalement différent. Pero en realidad es algo totalmente Parce que biens distinto. publics mondiaux, c'était pour encourager à des partenariats publics-privés. Porque cuando decían bienes públicos mundiales, en realidad lo que estaban haciendo era alentar que se dieran alianzas público-privadas dans la production des vaccins, para la producción de las vacunas, sans rompre avec la logique de la concurrence. sin terminar con la lógica de la competencia. Alors que justement, la rupture avec le néolibéralisme, Cuando justamente la ruptura con el neoliberalismo ça serait de concevoir les vaccins comme des biens communs. sería concebir las vacunas como bienes comunes. Et les biens communs, ça doit, comment dirais-je, Y los bienes obliger, comunes, ¿cómo ça doit avoir un decirle? pouvoir d'obligation. Esto tendría que tener un poder de obligación. Par exemple, Por ejemplo, l'OMS, l'Organisation la mondiale de la santé, OMS, la Organización Mundial de la Salud, recommande recomienda aux titulaires de brevets, a los titulares de patentes, et donc y compris sur les vaccins, incluso patentes de vacunas, des licences non exclusives licencias no exclusivas de manière à aider les pays qui para sont dans le ayudar besoin a los países que lo necesitan de produire eux-mêmes ces vaccins. a que produzcan ellos mismos sus vacunas. Mais justement, Pero l'OMS justamente n'oblige la pas, OMS no l'ONU obliga, n'oblige pas, la y ONU recommande. no obliga, sino que solo recomienda. il n'y a pas de puissance d'obligation. No tiene poder vinculante. Or, pour nous, l'idée du commun est indissociable Mientras que para nosotros lo común es algo indisociable de l'idée d'obligation. de la idea de obligación. Le commun oblige. Lo común obliga. Ça, c'est un point fondamental parce qu'on a tellement, comment dirais-je, on a tellement en tête l'idée des droits Tenemos comme pouvoir, tanto en la cabeza la idea del derecho como un poder un poder reconnu aux individus, reconocido para los reconnu aux entreprises individuos, privées, reconocido para las empresas qu'on a privadas. totalement perdu de vue que Que le droit ne ya serait hemos- pas le droit s'il n'y avait pas le pouvoir d'obliger. Ya hemos perdido la comprensión de que el derecho no sería derecho si no tuviera el poder de obligar. Et ça, c'est un point fondamental. Y este es un punto fundamental. Pour nous, le commun, ça signifie ça.
Para nosotros lo común significa esto. Cum munus en latin. Commun, Donc, común, munus et en munus, c'est latín. le devoir. Y munus es el deber, C'est l'obligation. es la obligación, Donc c'est la co-obligation. la co-obligación. Voilà. Donc pour qu'il y ait de la co-obligation, Entonces, para que haya co-obligación, il faut qu'il y ait une co-activité. se necesita que haya una co-actividad. Voilà. Et je finirai par la... Il y a une phrase d'Aristote qui est très belle qui dit « Vivre ensemble implique un agir commun ». Y hay una frase de Aristóteles muy bonita que dice, vivir juntos es actuar en común. ¿Qué es lo que sigue en sus trabajos? Han sido prolíficos durante los últimos 10 años. Casi cada año sacan un libro. ¿Qué es lo que sigue? Vous sortez un livre presque chaque année. Qu'est-ce qui suit? Presque. Alors, Casi. ce qui suit, c'est un Lo que ouvrage sigue es una obra qui est la suite de cet ouvrage sur la que souveraineté, es la continuación de esta obra sobre la soberanía, qui est une réflexion sur la cosmopolitique, que es una reflexión sobre la cosmopolitica du commun. la cosmopolítica de lo común. La cosmopolitique qui n'est pas le cosmopolitisme. La cosmopolítica que no es el cosmopolitismo. Parce que Porque cosmopolitisme, cosmopolitismo il y a les cyniques, les stoïciens par están los exemple, cínicos, los dans la Grèce estoicos, por antique, ejemplo. et il y ¿Dans les a quoi? dans la Grèce antique. En la Grecia antigua Et puis il y a au XVIIIe siècle y en el siglo la figure du XVIII voyageur. Y en Le el siglo cosmopolite, c'est XVIII celui qui voyage. tenemos esta figura del viajero. El cosmopolita es el que viaja. Là, c'est différent. Aquí ahora estamos ante Cosmopolitique. algo distinto, la cosmopolítica. Alors, donc, si on traduisait, il faudrait dire la politique du monde. Si lo tradujéramos sería la política del mundo. Voilà. La cosmopolitique, c'est la politique du monde. La cosmopolítica es la política del mundo. Mais on a un colloque qui se tient à Cerisy, Pero hay un coloquio que tiene lugar en Zurici, là, le 1er juin. que va a tener lugar ahora en el 1 de junio. Et le thème, c'est vers une politique des mondes, au pluriel. Y que se va a llamar hacia una política de los mundos en plural. Donc on pense De pas, los mundos. c'est pas une uniformisation artificielle, O sea que no es una uniformización artificial, parce qu'un monde commun, c'est un monde dans lequel il y a place pour plusieurs mondes. porque un mundo común es un mundo en el que hay espacio para varios mundos. C'est la cosmopolitique du commun. Es la cosmopolítica de lo común. Voilà. Le monde commun n'est Es- pas quelque chose de donné, El mundo común no es algo dado, c'est quelque chose qu'il faut construire. sino algo que hay que construir. Et il faut le construire à partir d'une pluralité. Y hay que construirlo a partir de una pluralidad. Pas en essayant de nourrir l'illusion que le monde commun est déjà là. No tratando de alimentar una ilusión de que el mundo común ya está ahí. De lo diferente. Si. Bueno, doctor Dardot, ha sido un placer platicar con usted. Eh bien, ça a été un Realmente plaisir de ha sido parler muy avec vous. interesante. No, Para mí. le agradezco mucho Merci este beaucoup. tiempo. ¿No? Pues muchas gracias. Listo. Ok, thank you very much. Muchas gracias.